mapa de Piri Reis tiene 500 años. Es real. Está en el Museo del Palacio de Topkapi, en Estambul, detrás de un cristal, bajo luz controlada. No es un objeto perdido ni una leyenda repetida en foros de Internet. Cualquiera puede ir a verlo. Y lo que muestra es, en principio, lo que esperarías de un mapa otomano del siglo XVI. La costa occidental de África, la costa oriental de Sudamérica, un puñado de islas del Atlántico. Todo razonable para la época. Todo coherente con lo que sabemos que la cartografía europea y otomana era capaz de producir en 1513. Salvo por una cosa. En la parte inferior del mapa aparece una masa de tierra que no debería estar ahí. No debería haber sido cartografiada por nadie en ese siglo, ni en el siguiente, ni en los dos que vinieron después. La Antártida fue descubierta oficialmente en 1820. 307 años separan ese mapa de la primera expedición que llegó al continente. Y sin embargo, ahí está, dibujada, con rasgos que, según algunos análisis, coinciden con la forma del terreno que existe debajo del hielo. He pasado semanas leyendo sobre este mapa, no porque crea que contiene la verdad oculta de la humanidad, sino porque cada vez que encuentro una explicación que debería cerrarlo, aparece un detalle que lo vuelve a abrir. Si los enigmas que la historia oficial no ha terminado de resolver te producen curiosidad genuina, quédate hasta el final de este video, porque lo que voy a contarte no termina donde crees. Empecemos por lo que sabemos con certeza. El almirante otomano Piri Reis compiló su mapa en 1513 en la ciudad de Galípoli. No era un aventurero ni un místico. Era un oficial naval con acceso a documentos cartográficos capturados en campañas militares otomanas por todo el Mediterráneo. Él mismo lo dejó escrito en los márgenes del mapa. Utilizó aproximadamente 20 cartas más antiguas como fuentes, algunas de origen portugués, otras árabes, y al menos una que, según sus propias notas, procedía de la época de Alejandro Magno. Esas fuentes ya no existen, lo que sobrevivió es el mapa de Piri Reis. Y ni siquiera completo, solo se conserva un tercio del original. Los otros 2 tercios se perdieron. Lo que analizamos hoy es un fragmento de una compilación hecha a partir de documentos que ya nadie puede consultar. Eso solo ya debería generar incomodidad. No estamos mirando un mapa antiguo, estamos mirando la última copia conocida de algo que ya no existe. Ahora, la masa de tierra del extremo sur. La geología moderna establece que la Antártida lleva cubierta de hielo aproximadamente 34 millones de años. Esa cifra no es especulativa. Se sustenta en muestras de sedimentos, análisis isotópicos y registros de núcleos de hielo que alcanzan los 800.000 años de continuidad glacial. La comunidad científica no debate si la Antártida estuvo congelada. Debate los matices del proceso, pero la escala temporal es firme, y eso plantea una pregunta directa. Si nadie llegó al continente hasta 1820 y el hielo lleva millones de años cubriéndolo, ¿de dónde salió esa imagen en un mapa de 1513? Para entender por qué eso importa, hay que entender cómo funcionaba la cartografía en el siglo XVI. Los mapas no eran herramientas neutrales, eran instrumentos de poder. Los imperios otomano, portugués y español competían ferozmente por el control de las rutas marítimas. Un buen mapa podía valer tanto como una flota. Los cartógrafos trabajaban con fuentes fragmentarias, muchas veces robadas, muchas veces incompletas, y las completaban con lógica, intuición y, en no pocos casos, invención. Un espacio vacío en un mapa era una admisión de ignorancia que ningún imperio podía permitirse. Así que los cartógrafos lo llenaban, a veces con precisión, a veces con fantasía. Existía además una tradición intelectual antigua, heredada de los griegos, que sostenía que la Tierra debía estar equilibrada. Si había grandes masas de tierra en el norte, debía haber una equivalente en el sur. La llamaron Terra Australis Incognita.
la Tierra Austral desconocida. No la habían visto, la necesitaban. Y muchos mapas la incluyeron durante siglos, no porque alguien la hubiera explorado, sino porque la geometría del mundo la exigía. Eso es relevante, porque significa que la aparición de una masa de tierra en el sur de un mapa del siglo XVI no es, por sí sola, prueba de nada extraordinario. Los cartógrafos la ponían porque creían que debía estar ahí, no porque la hubieran visto, y esa explicación debería ser suficiente. Debería cerrar la pregunta. Pero hay un problema con ella. En 1960, un profesor de historia llamado Charles Hapgood presentó un análisis detallado del mapa de Piri Reis ante un equipo cartográfico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con sede en la base de Westover, Massachusetts. El equipo estaba dirigido por el teniente coronel Harold Olmeyer. Hapgood quería una evaluación técnica de la masa de tierra en el extremo sur del mapa. La respuesta de Olmeyer fue un memorándum oficial fechado el 6 de julio de 1960. En él, señalaba que el perfil costero representado en la parte inferior del mapa de Piri Reis guardaba una correlación notable con la topografía subglacial de la Antártida, específicamente con la región de la Tierra de la Reina Maud, no con la superficie del hielo, con la roca debajo de él, datos que solo se obtuvieron mediante estudios sísmicos realizados en el siglo XX. Ahora, es necesario ser preciso aquí. Ese memorándum no fue una declaración institucional de la Fuerza Aérea. Fue una opinión técnica de un oficial en respuesta a una consulta académica. La distinción importa. No fue una validación oficial del gobierno estadounidense. Fue la observación profesional de un cartógrafo militar que encontró la coincidencia difícil de descartar como azar. Hapgood fue más lejos. Propuso que el mapa era evidencia de una civilización antigua con capacidad de exploración global. Esa teoría ha sido rechazada por la comunidad científica. No hay registro arqueológico que la sustente. Pero la correlación cartográfica que él identificó no ha sido refutada con la misma contundencia con que se rechazó su interpretación. Y esa es una distinción que rara vez se hace en los videos que tratan este tema. Se rechaza la teoría de Hapgood, lo cual es legítimo. Pero la anomalía que motivó la teoría sigue sin una explicación satisfactoria. Si el mapa de Piri Reis fuera el único documento de este tipo, sería razonable atribuirlo a una coincidencia, un cartógrafo con imaginación que acertó por casualidad. Pero no está solo. En 1531, el cartógrafo francés Oronce Finet publicó un mapa que mostraba un continente sur con sistemas fluviales irradiando desde el interior. Algunas de esas estructuras coinciden con datos batimétricos modernos de la zona del Mar de Ross. En 1515, 2 años después de Piri Reis, el cartógrafo alemán Johannes Schöner dibujó una masa de tierra austral con características similares. En 1546, el veneciano Giacomo Gastaldi produjo otra representación comparable. 4 cartógrafos, 4 países distintos, un período de 30 años. Ninguno tenía acceso documentado a las mismas fuentes primarias. Y sin embargo, todos dibujaron el mismo continente con una geografía básica coincidente, 3 siglos antes de su descubrimiento oficial. La explicación más económica es la copia. Los cartógrafos del siglo XVI se copiaban entre sí constantemente, muchas veces sin atribución. Es probable que todos accedieran a una fuente común, hoy perdida, y que esa fuente fuera parcialmente ficticia o especulativa. Esa explicación funciona, hasta que se la confronta con la precisión. Los mapas ficticios producen geografía ficticia, costas inventadas, montañas en lugares imposibles, proporciones incoherentes. Lo que estos 4 mapas muestran, en los puntos donde los estudios subglaciales modernos han proporcionado datos comparativos, no es geografía inventada, es geografía que resulta ser correcta, no perfecta, no milimétrica, pero correcta en grado suficiente como para que la palabra casualidad
empiece a sentirse incómoda. Y entonces aparece la pregunta que nadie formula con suficiente claridad. No es ¿quién dibujó estos mapas? Es si todos copiaban de una fuente anterior, ¿quién hizo el original? ¿Y cómo pudo hacerlo si el terreno que representa lleva millones de años sepultado bajo kilómetros de hielo? Hay que detenerse aquí. El cerebro humano tiene una tendencia bien documentada a encontrar patrones donde no los hay. Es posible que la semejanza entre estos mapas y la topografía subglacial sea un artefacto de nuestra propia necesidad de que las cosas encajen. Pero la coincidencia no se limita a una forma general. En los puntos específicos donde existen datos de sondeos sísmicos modernos, las correlaciones afectan a rasgos concretos, hendiduras costeras, elevaciones interiores, desembocaduras de lo que habrían sido sistemas fluviales. No es la silueta general lo que coincide, son detalles que un inventor no tendría razón para inventar. En la década de 1990, una serie de muestras de núcleos de sedimento fueron extraídas del fondo del mar de Ross, frente a la costa antártica. Lo que encontraron fue sedimento de grano fino del tipo que depositan los ríos al desembocar en agua abierta, no sedimento glacial, sedimento fluvial. La datación inicial de esas capas las situó en torno a los 6.000 años de antigüedad. Esa cifra fue disputada. Algunos geólogos señalaron que las capas pudieron haberse contaminado, que la metodología de datación no era la adecuada para ese tipo de depósito. Es una objeción técnica legítima, pero el sedimento en sí, el hecho de que exista material depositado por agua corriente en esa ubicación, no ha sido cuestionado con seriedad. Lo que se debate es cuándo se depositó, no si existe. En 2012, un estudio publicado en una revista de geología con revisión por pares presentó evidencia de un evento climático templado en la Antártida Oriental hace aproximadamente 12.100 años. No bosques tropicales, no una pradera verde, agua abierta, tierra expuesta, condiciones que habrían hecho la costa teóricamente habitable. El artículo recibió prácticamente ninguna cobertura fuera de los círculos académicos especializados. 12.000 años atrás nos sitúa en el límite del Drías reciente, una de las ventanas climáticas más debatidas de la historia geológica reciente. El mismo periodo, asociado con extinciones masivas, cambios climáticos abruptos y lo que algunos investigadores han propuesto como un impacto cósmico global. No estoy diciendo que estos eventos estén conectados. Estoy diciendo que ocupan el mismo marco temporal. Los mapas, los núcleos de sedimento, los registros de temperatura, las tradiciones cartográficas griegas, todo se agrupa en torno a la misma ventana general. Esa agrupación podría ser coincidencia, pero es el tipo de coincidencia con la que una persona cuidadosa se queda largo rato. Hay otro dato que merece atención. En 1946, la Marina de Estados Unidos lanzó la Operación High Jump, liderada por el almirante Richard Byrd. La operación involucró 4.700 efectivos militares, 13 buques y 33 aeronaves. La misión oficial era establecer una base de investigación y cartografiar la costa, pero fue recortada antes de lo previsto, oficialmente por condiciones meteorológicas y problemas de suministro, lo que Byrd declaró después. En una entrevista con un periódico chileno en 1947, no hablaba de clima. Mencionó la posibilidad de enfrentar amenazas provenientes de los polos, con aeronaves capaces de desplazarse a velocidades extraordinarias. Byrd era una figura pública con tendencia a cultivar su propia leyenda. Sus declaraciones pudieron ser exageradas o malinterpretadas. Eso es posible. Lo que resulta más difícil de explicar es la escala de la operación. 13 buques y 33 aeronaves no son la forma en que se conduce investigación científica. Los documentos clasificados han sido parcialmente desclasificados, pero secciones significativas permanecen restringidas. Lo publicado no contradice la explicación oficial.
Tampoco explica la magnitud de los recursos. Y después está el lago Vostok. 4 kilómetros debajo de la capa de hielo de la Antártida Oriental, existe un lago de agua dulce del tamaño del lago Ontario, sellado de la superficie durante un periodo estimado de 15 millones de años. Cuando científicos rusos perforaron hasta alcanzarlo en 2012, las muestras de agua contenían ADN de organismos que no habían sido catalogados previamente. Hay una explicación razonable para eso. Los ecosistemas aislados producen biología única, y las preocupaciones por contaminación justifican la cautela con que se ha manejado la información. La ciencia se mueve despacio en entornos complejos. Eso no es supresión, es método. Pero el silencio alrededor de los hallazgos biológicos tiene ya más de una década, y convive con el silencio alrededor de las anomalías geológicas, con el silencio alrededor del registro cartográfico, con el silencio alrededor del alcance real de las operaciones militares. Cada silencio, por separado, tiene una explicación razonable. Juntos, empiezan a describir una habitación sin ventanas. Cada uno de los datos que acabo de presentar tiene una explicación razonable por separado. Los mapas pueden ser copias de un original ficticio. El sedimento puede estar mal datado. El evento templado puede ser un dato aislado sin consecuencias. El lago Vostok puede requerir simplemente más tiempo para su análisis. Lo que me resulta difícil sostener es que todas esas explicaciones sean correctas al mismo tiempo sin notar que cumplen la misma función: absorber cada anomalía, neutralizar cada contradicción y producir un resultado en el que el continente permanece exactamente igual de desconocido que antes de formular la pregunta. Eso no es lo que hacen las buenas explicaciones. Las buenas explicaciones reducen el misterio. Te dejan con menos preguntas, no con más. Cuando cada respuesta a cada pregunta sobre un tema produce el mismo resultado, la misma pared en blanco, la misma puerta cerrada, es legítimo preguntarse si la pared es la respuesta. La Antártida es el continente más restringido de la Tierra. El Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 naciones y ampliado hoy a 54, la designa como reserva científica. La actividad militar está prohibida. Las reclamaciones territoriales están congeladas. La investigación es, en teoría, abierta y cooperativa. Lo que hace inusual a ese tratado no es su contenido, es el contexto. Fue firmado en el punto álgido de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética no coincidían en prácticamente nada. Competían en armamento, en espacio, en cada teatro de influencia geopolítica disponible. Y sin embargo, sobre la Antártida, cooperaron sin resistencia aparente. La explicación obvia es la restricción mutua. Ambos preferían que nadie estableciera presencia militar allí antes que arriesgarse a que lo hiciera el otro. Es lógico, no requiere ninguna conspiración para explicarse. Pero la profundidad de la restricción va más allá de lo militar. Científicos que trabajan en la Antártida describen procesos de aprobación que exceden los protocolos estándar de investigación. Ciertas regiones del interior requieren años de solicitudes previas. Las expediciones privadas son efectivamente imposibles, y el interior del continente ha recibido una cantidad de investigación pública notablemente baja en relación con su escala geográfica. 14 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Estados Unidos y México combinados. Y de esa superficie total, el área que ha sido estudiada con resolución suficiente para detectar estructuras bajo el hielo es una fracción menor. Las tecnologías capaces de obtener imágenes subglaciales profundas son recientes. Estamos, en el sentido más literal, al principio de saber qué hay debajo de ese hielo, no al final. En algún punto de una investigación como esta, hay que cambiar el tipo de pregunta. No qué dice la evidencia, sino por qué no sabemos más. Y la respuesta que se repite es siempre la misma: falta de financiación, logística brutal,
prioridades científicas en otras áreas. Se dice sin peso particular, como quien explica algo que nunca se le ha ocurrido encontrar extraño. Pero piénsalo un momento. Si tuvieras acceso a ese continente, si fueras una de las pocas instituciones con recursos para mirar debajo de ese hielo, ¿no mirarías? No por conspiración, no por civilizaciones perdidas, simplemente porque la pregunta está ahí, y la brecha está ahí, y los mapas están ahí, y nada de eso ha sido explicado por completo. Lo que me inquieta no son las anomalías en sí, es la ausencia de urgencia alrededor de ellas. El mapa de Piri Reis se conoce desde hace más de un siglo. Los datos de los núcleos de sedimento llevan décadas publicados. Y la respuesta institucional ha sido, Timifates, de forma consistente, abordar cada pieza por separado y no preguntar jamás qué significan juntas. Tal vez eso sea razonable. Tal vez sea el instinto científico correcto. Tratar cada anomalía en sus propios términos. No dejar que la especulación contamine la metodología. Esperar a tener más datos. He intentado seguir ese principio a lo largo de todo este video, pero hay un punto en el que la ausencia sostenida de conexión se convierte en su propio tipo de dato. El mapa no es la prueba de nada. No demuestra que una civilización antigua cartografió la Antártida. No demuestra que el hielo se retiró en tiempos humanos. No demuestra que alguien esté ocultando algo. Lo que sí demuestra es algo más sutil y, en cierto sentido, más perturbador, que el conocimiento puede viajar más lejos que la memoria, que puede sobrevivir más tiempo que las personas que lo crearon, y que un fragmento de papel de 500 años, copiado de fuentes que ya no existen, puede seguir haciendo una pregunta que nadie ha podido cerrar. Si pudieras hacer una sola pregunta sobre lo que hay debajo del hielo antártico y supieras que recibirías una respuesta honesta, ¿qué preguntarías? ¿No qué hay ahí? Eso es demasiado amplio. Algo más preciso. Algo que revele no solo lo que se sabe, sino lo que se decidió no investigar. Déjalo en los comentarios. Y si este tipo de análisis, sin respuestas fáciles pero con preguntas que merecen ser formuladas, es lo que buscas, suscríbete y activa la campana. Porque esto no termina aquí.